es el nostro moment. Força Barça! Un saludo a todos, compañeros blaugranas. Hace algunas horas se ha hecho oficial la contratación de Hansi Flick como entrenador del Barça. Y más allá de que en este canal hemos pedido día sí y día también que se quede Xavi, a partir de ahora no podemos mirar al pasado. Y es momento de poner nuestras esperanzas en este entrenador alemán que ilusiona a algunos, pero que también genera dudas en otros. Por esta razón me detuve a pensar durante largas horas para idear un plan que, a mi entender, dará las máximas posibilidades a que Flick triunfe como entrenador del Barça y nos vuelva a hacer vivir los periodos de gloria a los que los culés hemos estado acostumbrados. Esta estrategia se dividirá en tres facetas: el apartado futbolístico con respecto al estilo del Barça y al estilo del propio Hansi, el apartado de la mentalidad alemana y finalmente el apartado de la afición. O sea, cuál será nuestro papel en este nuevo periodo. Así que acompáñame, te presento el plan perfecto para que el proyecto Flick sea un éxito en el Barça, según Prime Blaugrana. Más allá de lo ilusionante que puede ser este entrenador por el gran rendimiento que dio el Bayern bajo su mando en 2020, lo que lo llevó a conseguir el tan codiciado sextete, debemos reconocer que el estilo de juego de Hansi no es precisamente lo mismo que se conoce como ADN Barça. Para resumir este punto, podemos mencionar que existen similitudes entre el ADN de Flick y el nuestro, como las pueden ser el que ambos proponen un juego ofensivo, de control del balón, el gusto por la presión alta y recuperación tras pérdida, el adelantamiento de la línea defensiva y la proyección de los laterales hasta línea de fondo. En pocas palabras, el alemán y el ADN Barça convergen en cuanto que ambos buscan un juego ofensivo y atrevido, que gusta de tener el balón. Pero existen matices, como que, por ejemplo, mientras que el ADN Barça en muchas ocasiones prefiere optar por transiciones horizontales para controlar el partido, Flick apuesta por un fútbol más vertiginoso con transiciones rápidas. O también que mientras el ADN prioriza poblar el centro del campo para tener máximas posibilidades de recuperar el balón tras pérdida, la propuesta del alemán opta por poblar más la zona ofensiva, con el fin de asfixiar y generar cuantas más ocasiones mejor. Y claro, en principio esto suena atractivo. Quizás alguno de ustedes me está escuchando y dirá que ya era hora, que al fin veremos muchos goles y que el juego del equipo será más dinámico y entretenido. Pero esta propuesta es un arma de doble filo. La naturaleza de esta manera de jugar te permite tener más posibilidades de hacer daño al rival, es cierto, pero también puede generarse un destrozo en defensa, si es que el equipo no está totalmente equilibrado para ejecutar esta propuesta correctamente. Es más, para hacer este video me volví a ver varios partidos del Bayern de Flick y esta sensación que tuve en su momento de que a pesar de que era un estilo atractivo para el espectador, era en realidad muy arriesgado, se me terminó corroborando. Ya no hablaré de los partidos en la Bundesliga, donde prácticamente no tenía un rival a su nivel, pero si vamos a los partidos que jugó en esa Champions, la cosa cambia. Porque sí, recordamos a ese Bayern como la máquina que nos metió 8 goles en Lisboa, pero el nivel de virtud que tenía en ataque se traducía a un gran defecto en varias fases en defensa. No sé si he podido poner las imágenes por temas del copyright, pero tanto en los partidos de ese Bayern contra el PSG en la final, como contra el Lyon en semis, o como contra el propio Barça incluso, hay situaciones de gol clamorosas de sus rivales, los cuales en parte son abortados por la recuperación defensiva de los alemanes o por las milagrosas paradas de Neuer. Y claro, quizás alguno me dirá que si no metieron gol no hay problema, y lo importante es que ganaron la Champions. Pero entendamos qué significa esto. La propuesta de Flick genera más ocasiones de gol no solo para su equipo, sino también para sus rivales. Pero si algo he podido sacar de esta recapitulación de esos partidos es que si es que el alemán quiere imponer totalmente su idea con esta plantilla, en gran parte la posibilidad de supervivencia del Barça en esta temporada dependerá de la capacidad defensiva en 1 contra 1 de Araujo, Koundé y Cubarsí, y de los milagros de Ter Stegen cuando se pone en modo Jesucristo. Si no te he convencido totalmente de mi punto, te invito a que revises los resúmenes de las eliminatorias de esa Champions y verás que más de una vez el Bayern se salvó de milagro, porque o sus rivales no aprovecharon las ocasiones clarísimas o Neuer hacía una parada milagrosa. Ahora,
A pesar de que considero que la plantilla actual del Barça tiene más talento joven en comparación al Bayern de ese entonces, hay algo que no se me pasa desapercibido en cuanto a las posibilidades de que esta propuesta de Flick sea un éxito en el Barça. Me refiero a que la característica principal de nuestro plantel es la técnica, mientras que la de ese Bayern es el físico. Y no quiero que se me malinterprete. No quiero decir que nuestros jugadores sean blandengues o que ese Bayern no tenía calidad, sino que me refiero más a que Goretzka, por ejemplo, tiene más capacidad en el choque que Pedri o Gundogan, o también que Müller tiene mejor juego aéreo que Fermín, sin mencionar que esa plantilla de los bávaros era prácticamente todos jugadores en su prime, mientras que en nuestro plantel directamente la mayoría de nuestros jugadores apenas están empezando en sus carreras. Pero claro, lo que te prometí es un plan perfecto, así que es hora de proponer soluciones. Con respecto a la propuesta de Flick, necesitaremos una gran implicación por parte de todo el equipo en cuanto a solidaridad defensiva. Pero sobre todo necesitamos mucho esfuerzo por parte de los jugadores elegidos para el doble pivote en cada partido, cosa que explicaré con más claridad más adelante. De hecho, para poner un ejemplo, necesitaremos una implicación al nivel de lo que se vio en ese famoso repliegue en el partido contra el Betis en la temporada 22-23. Tengamos en cuenta que hasta que los jugadores logren entender a la perfección lo que quiere Flick y lo ejecuten correctamente, es posible que pasen muchos partidos, donde veamos muchas de estas situaciones de fragilidad defensiva. Si queremos mantenernos en la lucha por la liga y ser competitivos en la Champions con esta propuesta, los jugadores deben estar preparados para sacrificarse físicamente al máximo. Ahora vamos directamente a la alineación. Revisando el Bayern de Flick, podemos ver que su esquema preferido es un 4-2-3-1, donde los laterales se proyectan en ataque y los extremos cortan hacia adentro. Y aunque esto no necesariamente significa que Hansi implementará el mismo esquema en el Barça, creo que la plantilla actual tiene herramientas a las cuales el técnico alemán puede sacarles el máximo rendimiento si es que se decide por este dibujo. Y antes de ir con el 11, quiero especificar que este análisis lo hice en función al escenario en el que ningún jugador es vendido y no llegan fichajes. Con respecto a la confección de la plantilla, estoy preparando un video muy especial analizando qué jugadores vendería y cuáles serían los fichajes que yo haría. Por lo pronto, esta creo que es la alineación más probable. Ter Stegen al arco, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde en la línea defensiva, Frenkie y Gavi de doble pivote, Lamine, Pedri por fuera, Fermín como media punta o segundo delantero y Lewandowski de 9. Y aquí viene lo bueno. Si me pongo a pensar en el Bayern de Flick, recuerdo claramente cuánto provecho le sacó a esta propuesta a Alphonso Davies, Serge Gnabry y Thomas Müller. Por lo que si Hansi decide aplicar lo mismo en este Barça, creo que hay muchas posibilidades de que veamos favorecidos a Balde y Lamine, pero sobre todo, tengo la sensación de que veríamos explotar a Fermín López como goleador, porque es cierto que quizás Müller tiene más presencia física que Fermín y es mejor en el juego aéreo, pero nuestro canterano ha demostrado tener mucho más gol que Müller y que la mayoría de medias puntas jóvenes de la actualidad. Como pueden ver, en mi disposición opto por dejar a Koundé como tercer central, porque sería demasiado desbalanceado hacer que se proyecte. Además, al establecer en ataque a 5 jugadores, para que los 3 centrales no se queden vendidos, se necesitará una solidaridad especial del doble pivote para hacer las coberturas. En cuanto a disposición defensiva, creo que lo más conveniente es un 4-4-2, donde en ocasiones de contragolpe Lewandowski pueda pivotear para que Fermín, Pedri, Gavi o De Jong lancen a Lamine disparado al espacio. Ahora, esta es una disposición base, no necesariamente son los que elegirá el alemán como sus titulares. Puedes poner a Gundogan por Frenkie, a Christensen por Cubarsí, a Rafinha por Pedri, etc. Si me preguntas a mí, en el papel esta propuesta con este esquema y estos jugadores me ilusionan, pero he ahí el problema. Esto es solo en el papel. Tengo la sensación de que jugadores como Frenkie o Pedri son quienes más sufrirían en esta transición a este estilo de juego y quién sabe si otros más. Pero si Laporta ha decidido apostar por Hansi Flick, lo que toca por parte de los jugadores es creer en esta propuesta y dar todo de sí para ponerse a tope físicamente y ejecutar la idea correctamente. Pero aunque se apliquen al 1000%, esto no bastará. Al menos no si no se cumple el resto de mi plan. Así que vayamos al segundo pilar de mi estrategia para que el proyecto Flick sea un éxito en el Barça. Este es, quizás, el apartado que más me ilusiona en cuanto a la influencia de Hansi Flick en el Barça. Primeramente, creo que lo más positivo mentalmente hablando que puede hacer Flick con la plantilla es cambiar el chip de controlar el partido al vamos por un gol más. Y me explico.
En muchos partidos en esta última temporada me ha quedado la sensación de que el equipo muchas veces levanta el pie del acelerador cuando se pone en ventaja en el marcador. Es como que la mentalidad cambia a que, al estar ganando, el rival se adelantará y esto generará espacios. Esto muchas veces ha significado que el ritmo baja y el rival logra empatar o se nos complicaban partidos salir pasando los minutos y solo tener ventaja de un gol. En este sentido, lo que más me ilusiona de la mentalidad que se vio en el Bayern de Flick es la filosofía de vamos por un gol más. O sea, tener la intención de machacar al rival y meterle tantos goles como sea posible apenas caiga el primero. Creo que este Barça no tiene jugadores con tanta pegada como aquel Bayern. Por el tener a Lewandowski y Fermín en el 11 tipo que expliqué anteriormente, las opciones prácticamente se duplican. Sin olvidar que Rafinha, Lamine, Gundogan, Pedri o Gavi también aportan goles cada cierto tiempo. Creo que este cambio de chip sería espectacular para volver a ver a un Barça que haga gustar por goleadas. Ahora, la clave de mi plan en este sentido es que los jugadores estén dispuestos a casarse con esta ambiciosa mentalidad. En gran parte puedo entender que esta exigencia de insistir en marcar cada vez más goles y jugar con velocidad pueda saturar a los jugadores. Pero para que esto funcione, el plantel tiene que estar abierto a absorber las ideas de Hansi. Para ello, creo que jugadores como Gundogan, Lewandowski o Ter Stegen deben ser fundamentales para contagiar a sus compañeros de la intención de entregarse a esta forma de entender el fútbol. Ahora, para que el plan funcione, no solo es necesario un cambio de mentalidad de la plantilla, sino que es extremadamente imperante que esto también se dé en Laporta y en la directiva. Si han decidido apostar por Hansi Flick, pues se le tiene que hacer caso. No solo eso, se debe poner a su disposición los recursos del club para confeccionar la plantilla con las características más específicas que necesite el alemán. Se debe vender a los jugadores que éste considere y hacer todo lo posible para traer los refuerzos que se requieran. Ojo, soy consciente de que hay jugadores que deben considerarse intransferibles, pero de esto hablaré en el video en el que estoy trabajando sobre las altas y las bajas de la próxima temporada. Ahora, con cambiar la mentalidad también considero que se necesita un cambio de este tipo en la dirección deportiva. Pues si Deco planea seguir interfiriendo en el trabajo del entrenador y fichando quien se le dé la gana, debe ser expectorado inmediatamente. Pero esto también lo hablaré a más a profundidad en un video en los próximos días. En cuanto a Flick, creo que es prioridad absoluta que haya llegado al Barça con la mentalidad correcta. El alemán necesitará asumirse en un estado de resiliencia total para aguantar el inevitable perseguimiento de la prensa y las campañas de acoso y derribo que tanto los medios como los infiltrados en redes sociales orquestarán en su contra apenas se dé el primer resultado adverso. Con ilusión no basta. El técnico debe ser consciente de que ha decidido entrenar en el club más difícil del mundo y tener la mentalidad preparada para afrontar lo que ello conlleva. Finalmente, la filosofía alemana es muy competitiva, muy exigente, y si queremos que este proyecto funcione, debemos estar dispuestos a que éste influya en los jugadores y en la directiva. Si queremos excelencia, habrá que ceder en cuanto a las comodidades a las que quizás antes jugadores o directivos estaban acostumbrados de cómo hacer las cosas. Y por cierto, Laporta tiene que poner la cara por Flick. Si en algo quiero que influya la mentalidad alemana en el Barça, es en Laporta. Me parece extremadamente necesario que el presidente cambie su actitud de esconderse y evitar dar la cara por su entrenador cuando hay maldadas. Que no quepa duda que Flick tarde o temprano comenzará a recibir ataques y será en este momento cuando Laporta tiene que salir a defender al entrenador. Y bueno, ya tenemos dos pilares para la ejecución de este plan, los cuales dependen de los jugadores, la directiva y el propio Hansi Flick. Pero el apartado a continuación es el broche de oro, la cereza sobre el pastel de esta estrategia que, de ser ejecutado correctamente, resultará en que el proyecto Flick será un éxito rotundo. Ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir ahora. A veces no tomamos conciencia de la realidad que hay detrás de la frase de que el futuro de un club depende de su afición. A veces seguimos líneas de opinión que nacen desde la prensa o las redes sociales y no hacemos un análisis real y profundo acerca de las cosas que están pasando. En esta ocasión, los culés, al no hacer un ejercicio de conciencia real sobre lo que ha sido el trabajo de Xavi en el Barça, lo hemos dejado solo y hemos conseguido que el ruido del entorno llegue al presidente y termine por provocarse la destitución de un entrenador que, cuando se revisen los números, se refleja la evidente evolución del equipo. Seguramente estoy poniendo en pantalla datos que respaldan esto, así que no me pondré a explicarlo porque la mayoría aquí ya lo sabe.
Pero si lo menciono es porque, a pesar de que no podemos cambiar el pasado, debemos aprender de él y evitar que se vuelva a repetir. Este proyecto Flick llega al Barça no solo como una opción de revolucionar el equipo y, ojalá, mejorar los resultados, sino que sobre todo llega como una opción para nosotros, los culés, para por fin valorar a un entrenador y no juzgarlo en función a lo que dice la caverna o esos personajes que le faltan el respeto al Barça y alimentan la histeria colectiva para monetizar las vistas de los antibarcelonistas y los madridistas. Para que mi plan de hacer triunfar al proyecto Flick funcione, es necesaria una implicación total de jugadores y directiva, es cierto. Pero ya puede la plantilla y Laporta mudarse a vivir con Flick y hacer al detalle lo que él indique, que si nosotros no cumplimos con esta parte del plan, el proyecto está destinado al fracaso. Con esto me refiero a apoyar en este nuevo inicio de proyecto, a darle chance a Hansi de mostrarnos que puede hacer un periodo de éxito en el Barça, a que cuando lleguen las derrotas no compremos el discurso de Pedrerol y sus secuaces de que todo es un desastre, y mucho menos le hagamos caso a estos personajes que viven de que le vaya mal al Barça y están deseando que Flick fracase para poder sacar videos donde explotan y estallan. Seamos conscientes de que normalmente el inicio de todo proyecto con un entrenador nuevo requiere de tiempo para que la idea vaya desarrollándose y los jugadores vayan comprendiendo lo que quiere su entrenador de ellos. Obviamente hay excepciones. Espero que no se dé el caso, pero quizás Flick y sus ideas son un rotundo fracaso en el equipo y comenzamos a ver una involución paulatina. Si se da el caso, obviamente, por el bien del Barça será necesario alzar la voz y exigir un cambio. Y aunque resulta problemático discernir cuando un entrenador lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, puesto que los resultados muchas veces son engañosos, hay una manera muy sencilla de darnos cuenta, y es esta. Nunca, pero me refiero a que nunca hay que hacerle caso a la caverna. Si nos dicen que vayamos a la izquierda, pues hagamos lo contrario y vayamos a la derecha. Aprendamos de una vez que todo lo que salga de ahí es con la intención de hacerle daño al Barça. Que Koeman nos tiene novenos y se ve una clara involución del equipo en juego y resultados, pues la caverna pide paciencia para él y dice que es un periodo de transición, que Xavi hace subir el porcentaje de puntos conseguidos y consigue una liga y una supercopa en su segunda temporada en el banquillo, pues la caverna dice que no tiene experiencia, que es un jardinero, una excusas y le falta el respeto al punto en el que una gran parte del barcelonismo simplemente se pone a repetir estos relatos y se destruye el proyecto. Que no quepa duda que si es que Hansi Flick hace un buen trabajo, van a ir a por él. Usarán todos sus medios para demeritarlo, faltarle el respeto y deshumanizarlo al punto en el que nuevamente una gran parte del entorno dirá que es un pésimo entrenador, que no tiene ADN Barça, que simplemente tuvo suerte en el Bayern o que se demostró con su paso por la selección de Alemania que es un fracasado. Y obviamente, cuando pase eso, será el momento de más júbilo de estos personajes que dicen ser del Barça, pero no lo son, porque si no lo dijeran, no les leería a nadie, ni les escucharía a nadie. Tengamos algo muy en claro. Que le vaya bien al Barça no les conviene ni a estos medios de prensa ni a estos infiltrados. Ambos viven de que pasen cosas malas alrededor de nuestro equipo, puesto que mientras los medios simplemente actúan al servicio del equipo del régimen, estos desagradables personajes necesitan que le vaya mal al Barça para que su contenido tenga éxito, porque su audiencia es prácticamente 90% madridista y antibarcelonista. Que no nos quepa duda que si continuamos con una actitud pasiva en ese sentido y dejamos que las decisiones de nuestro club se tomen con la influencia de estos repugnantes personajes, será el fin del Barça. En el apartado futbolístico y mental, Flick tiene que hacerse cargo. Pero esta parte del plan perfecto para que el proyecto sea un éxito depende de nosotros. De ti, culé que me estás escuchando, depende de ti. Leo sus comentarios y me alegro de que hemos creado una comunidad que de verdad ama al club, que se informa de lo que es a lo que en realidad se enfrenta al Barça, pues no solo se enfrenta al mayor club estado del mundo, sino también a los medios de prensa al servicio de Florentino Pérez. Y lo peor de todo, se enfrenta a una infección cancerígena liderada por estos personajes que harán todo lo posible para que le vaya mal al club, y así ellos poder ganar unos dólares más. Por eso no debemos ser pasivos, no dejemos solo al Barça,
que hoy nos necesita más que nunca. Si las cosas se ponen complicadas al inicio de este nuevo proyecto, no vayamos a querer colgar al entrenador y repetir lo que dice la caverna y estos cancerígenos personajes. No vayamos a decirle inútil a Hansi por hacer cierta alineación o hacer tal o cual cambio, o a basurear a los jugadores si es que no haya rendimiento inmediato con nuestra nueva propuesta. Entendamos que hemos fallado en proteger a Xavi y este es el resultado. Ahora, no cometamos el error 2 veces. Y esta vez, mientras veamos una buena voluntad por parte del alemán y un esfuerzo por parte de los jugadores y directiva para que esto vaya bien, pongamos la cara por ellos. Esta es la época más vulnerable del Barça en la última década y no pararán hasta destruirlo. Así que este es nuestro momento. Esta vez, más que nunca, el Barça nos necesita. ADN, mentalidad y afición. Este ha sido el plan perfecto del Barça para triunfar con Hansi Flick, según Prime Blaugrana. Culés, és el nostre moment. Força Barça. Y eso ha sido todo por hoy, compañeros blaugranas. La siguiente temporada será clave para el futuro del Barça, así que estaremos juntos para defenderlo. Déjenme en la caja de comentarios sus opiniones sobre mi reflexión de esta nueva era Flick. Gracias a los que siempre apoyan el canal con un like y una suscripción. Y un abrazo especial a los miembros del canal. Recuerden que este es un espacio de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.